Partí grabando la clase. La clase que hice hoy día en la mañana la grabé y esta también, y la vamos a poner en el Drive. Oye, la clase de hoy dice relación con el balance de servicio y les voy a compartir la pantalla. Y se fue. Vamos a buscar. Bien, aquí estamos viendo la presentación que habíamos mostrado en la última clase, y una de las cosas relevantes que tenemos que entender de que el proceso en el proceso del diseño, primero teníamos una idea, teníamos un producto, sus especificaciones, y partiendo buscando cómo hacerlo, cómo fabricar este producto a través del análisis de patentes. De ahí nos movimos a hacer un diagrama de flujo de caja, un diagrama de flujo con los equipos, un balance de materiales, y hoy día estamos en el balance de servicios. Entonces, aquí es donde hay un quiebre en la forma de entender lo que es la profesión, en el sentido, y tomando como ejemplo lo de la clase de la mañana, que me preguntaban: profesor, ¿hago esto o hago lo otro? Entonces, como profesionales, ¿cierto? Ustedes tienen que entender que el condicionamiento, que la presión sea esto, que enfríe con esto, haga esto, lo decía un profesor. Ese tiempo se acabó. Hoy día ustedes son los que deciden, ustedes son los que diseñan, ¿ya? Entonces, cuestiones que son básicas, que el objetivo del servicio, ¿cierto?, es hacer con un fluido lo que el ingeniero o diseñador quiere. Eso es una cuestión clave. O sea, aquí no hay nadie que le viene a decir esto por lo que no, ustedes son los que deciden. Y segundo, que en toda operación unitaria se puede identificar un producto y un servicio. Y eso es una cuestión también clave. A ustedes los profesores les enseñaron: mire, caliente esto, diseñe este intercambiador, diseñe esta torre a esta presión. Eso se acabó. Entonces, una de las cosas clave es esta mirada, la que va a aparecer aquí en unos minutos. Que en un proceso unitario hay un producto y hay un servicio, ¿ya? Y el ingeniero de un producto tiene que seleccionar un servicio, ¿cierto? Y estas cosas que son bien importantes, y esto es lo que culturalmente cuesta mucho entender. Y eso es que cuando ustedes, ¿cierto?, probablemente más de alguna vez han ido al médico, el médico los examina y les llena una receta y la firma. Ese acto, digamos, que se llama el acto médico, es lo que ustedes tienen que empezar a hacer hoy día. Soy yo el que decido lo que voy a hacer. No hay una persona superior, ni un sitio de internet, ni nadie que dice, porque yo soy el llamado. O sea, si el médico le va a preguntar a otro médico qué es lo que tiene que hacer, o un ingeniero le va a preguntar a otro ingeniero qué es lo que tiene que hacer, entonces está de más. Entonces, este es un concepto súper duro, que cuesta entenderlo, pero que así es, ¿ya? Y así tenemos que avanzar. Si nos equivocamos, corregimos, volvemos atrás, volvemos a avanzar, pero tiene que sacarse de la cabeza ese concepto que le ponen nota y que toman el promedio del laboratorio con la no sé qué. No, ustedes son los que deciden. Entonces, yo esta presentación la fui agrandando, y hoy día vamos a partir por el tema, ¿cierto?, que queremos calentar, ¿ya? Entonces queremos calentar, y a su izquierda, en el extremo superior izquierdo, hay un intercambiador de placas, ¿sí? ¿Y por qué pongo el intercambiador de calor de placas? Porque los ingenieros hacemos cosas físicas. Ese concepto que yo me saqué un 100 en la prueba ahí, ¿eso qué demuestra? O sea, tienen que entender que su producto final son cosas físicas. Son equipos que mandan a construir, son equipos que instalan, son equipos que mejoran su operación, son cosas físicas. Y hay servicios, como lo que ustedes pueden ver,
a su derecha. Aquí hay una caldera. Esta caldera probablemente opera con gas porque está con líneas amarillas, que es el estándar del gas. Aquí está, ¿cierto?, el ventilador que pone el aire para la combustión y ahí está la caldera. Realidad es física. Ustedes cuando pensaban el vapor, el vapor viene en una tabla de vapor. No, señor, el vapor viene en una caldera. Y esa caldera contamina, y esa caldera puede explotar, y el que está autorizado para operar la caldera tiene que tener un carnet del Servicio Nacional de Salud. Entonces, no es esta cosa en el papelito, el cálculo, el simulador. No, esta cuestión es dura. Entonces, eso es una cosa que es súper importante que ustedes entiendan. Entonces, ¿cómo seleccionamos el servicio? Bueno, si vamos a calentar, ojalá usar vapor. Y si no, pensar cuál es la disponibilidad de los servicios, que exista compatibilidad química y que existan los costos. Entonces, lo que nos piden hacer es aumentar la temperatura a un flujo de 100 metros cúbicos por hora de agua, de 20 a 150 grados Celsius, utilizando vapor de agua saturado, y nos piden estimar el flujo de vapor en kilos por hora y su especificación. Entonces, cosas que son sistemáticas que ustedes tienen que hacer. Preguntarse, ¿la operación es continua o no? No lo dice el profesor. Uno de ustedes la otra vez me dijo, no, que usted dijo que era continua. Entonces, ese tema de que discutirle al profesor, esa cuestión se acabó. Soy yo el ingeniero el que toma las decisiones y dice cómo se hace. ¿Ya? Entonces, ¿la operación es continua? Sí, señor, es continua. En consecuencia, inmediatamente me tiene que aparecer en mi mente el perfil de temperatura, que es la primera clase de transferencia de calor que uno debiera tener. El perfil de temperatura, la temperatura contra el largo del tubo. Entonces tenemos el vapor, ¿cierto?, que está, ¿sí?, a temperatura constante. En el cambio de fase opera a temperatura constante. Y se está calentando el agua de 20 a 150 grados, ¿cierto? Y tenemos un criterio ahí de un delta T mínimo, ¿cierto?, de 15 grados Celsius que estamos poniendo ahí. Entonces, con ese criterio nosotros podemos determinar cuál sería la temperatura del vapor. Entonces decimos, se va a calentar a 150 grados el agua, se le van a agregar 15 grados como criterio y vamos a tener 165. Entonces vamos a decir, tenemos un vapor de baja presión. ¿Cómo sabemos nosotros que este es un vapor de baja presión? Bueno, si nos remontamos a la clase que tuvimos, ¿cierto?, con algunos de ustedes el miércoles y con otros el día, ¿sí?, el día lunes, y aquí está. Entonces son 165 grados y decimos, vapor, presión, temperatura 166. Es un vapor de baja presión, ¿sí? Y podemos decir que en kilos por centímetro cuadrado, ¿cierto?, relativo a la atmósfera, son 3 kilos. O sea, 4 kilos de presión absoluta. Y con eso nosotros ya hemos especificado, ¿cierto?, nuestro vapor. Sabemos que es un vapor de 165 grados Celsius y vapor de baja presión. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, profesor. Ya, entonces, Nicolás, ¿tú me podrías decir por qué vamos a usar vapor saturado? Porque las condiciones permiten que sea mejor, no más fácil calentarlo, pero es más, O sea, no estamos yendo por el lado. termodinámicamente mejor. ¿Por qué? Termodinámicamente mejor. ¿Qué? Porque estamos Ya. en la campana. Estoy por el lado de los periodistas. Entonces, la cuestión tiene que ser súper clara, por favor, entiendan una cosa. ¿Por qué uso yo vapor saturado? Uso vapor saturado porque cuando cambia de estado, ¿cierto?, entrega el calor latente, o sea, entrega alrededor de 500 kilocalorías por kilo. El calor latente más alto de todos los fluidos que normalmente están en la industria. Permiso, ¿eh? Permiso. Estoy en clase. Ya, sí. Te llamo, chao. Entonces la pregunta, ¿por qué uso vapor saturado? Porque tiene una razón termodinámica, sí, pero ¿cuál es la razón? La fenomenología. El calor latente, 500 kilocalorías por kilo, ¿cierto? Por cada Con esto es sensible, ¿no? de servicio, yo tengo 500 kilocalorías que voy a transferir. La segunda pregunta, ¿y por qué no usamos vapor sobrecalentado? Porque tendría un mayor delta T.
Respuesta, no usamos vapor sobrecalentado porque cuando tenemos el vapor sobrecalentado lo vamos a llevar hasta vapor saturado. Y en ese momento nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos enfriando un gas. Y el coeficiente de transferencia de calor para un gas, ¿cuánto sería, María José? María José Cambo. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el coeficiente de transferencia de calor cuando estoy enfriando un gas? Ah, Ya. Entonces, estas cosas, yo hago estas preguntas porque ustedes tienen que pensar de que si ustedes fueran médicos, yo les preguntara, bueno, ¿cuáles son los grupos? ¿Cuántos grupos de sangre hay? 4. ¿Cuáles son? Me los tendría que repetir de memoria, si no, no serían médicos, no podrían estar a esta altura. Entonces, es súper importante entender por qué yo uso vapor saturado. Uso vapor saturado porque, es cierto, el calor que se transfiere por cada kilo de servicio es muy alto, el calor latente es muy alto. ¿Por qué no uso vapor sobrecalentado? Porque el vapor sobrecalentado, ¿cierto? Cuando yo lo estoy llevando vapor sobrecalentado a vapor saturado, tengo un gas que se está enfriando y su coeficiente de transferencia de calor es muy malo. Valor del coeficiente, 200 kilocalorías hora metro cuadrado grado Celsius. Mientras que cuando estoy condensando el vapor, tiene un coeficiente de transferencia de calor de 7.500 kilocalorías hora metro cuadrado grado Celsius. Esos números los tienen que tener en la cabeza, no en el teléfono, en la cabeza, porque son ingenieros químicos. Y si no los tienen, oye, los tienen que empezar a tener. Entonces usted me dice, pero profe, ¿de dónde voy a sacar tanta información? Entonces les tengo un regalo, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Ya. Voy a ir a buscar algunas cosas. Ahora voy a compartir. El libro que está en el aula para ustedes, ¿cierto? Y que ustedes lo debieran haber conocido hace mucho tiempo, porque todos aprobaron operaciones unitarias y reactores. Entonces, se llama las reglas, ¿cierto?, de estimación. En inglés se llama Rule of Thumb, ¿sí? Las reglas del pulgar, o sea, más o menos, ¿cuánto es? Entonces, si a mí me preguntan en fluido, ¿cierto?, ¿cuáles son los valores de las velocidades? ¿Cuáles son las caídas estimadas de presión, etcétera? En intercambiadores, me preguntan cualquier cosa de intercambiadores. Aquí la tengo. ¿De qué quieren saber? Compresores. Ahí están los compresores. ¿Quieren saber de los motores? Ahí están los motores, etcétera. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Estas preguntas, ¿sí? Y estas respuestas que ustedes debieran traer desde sus cursos de operación unitaria, ¿dónde las podemos conseguir? Están ahí y las tenemos que saber. No saber que están en un libro, sino que tenemos que saber. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que ahí tenemos 15 grados, ¿cierto?, de diferencia de temperatura y que con eso podemos conocer la presión del vapor. Entonces, acá, Sebastián, ¿tú me podrías decir, yo puedo calentar agua líquida de 20 a 150 grados Celsius? Tendría que cambiar la presión porque la presión atmosférica evapora. Entonces, Por cierto, pero si yo sí, tengo un agua que está a unas 4 atmósferas, lo podría llevar a 150 grados Celsius, ¿sí? sí, sí. Ya. Entonces, ese conocimiento que Sebastián utilizó, ¿dónde está? Está cuando aprendió termodinámica, y esas cosas yo las tengo que tener presente porque me pueden pedir hacer cosas que a lo mejor termodinámicamente no es posible. Pero vamos ahora, ¿de qué se trataba? Querían saber cuál era el flujo de vapor. Muy fácil. El Q del producto es el flujo por el C sub P por la diferencia de temperatura, y el flujo, ¿cierto?, de las kilocalorías por hora son igual al flujo de vapor, flujo del servicio por el calor latente. Y de esa manera tenemos el flujo del calor, ¿cierto? A partir del flujo de calor del producto tenemos el flujo de vapor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? No, profesor. No, profe. Ahora se trata de calentar en 20 minutos 10.000 litros de agua desde 20 a 95 grados Celsius
utilizando vapor saturado. Estimar el flujo de vapor en kilos por hora y sus especificaciones. Entonces me dijeron en forma discontinua, me dijeron operación discontinua y en mi mente apareció el gráfico de la temperatura contra el tiempo. Es como que ustedes le dijeran el nombre del pololo, el nombre de la polola, y ustedes ven el rostro inmediatamente. Así tiene que ser. Instantáneo. Un reflejo. Discontinuo. Temperatura contra el tiempo. Continuo. Temperatura contra el largo del equipo. Entonces aquí tenemos que la temperatura del vapor, ¿cierto? Está acá. Sí, tenemos aquí el agua que se va a calentar. Y podemos decir 95 grados más 15, 110. Entonces 110 grados Celsius, un vapor de baja presión, y vamos a determinar el flujo de vapor promedio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de un balance de energía sale que el calor que el producto, ¿cierto?, está recibiendo igual a la masa por C sub P por la derivada de la temperatura respecto al tiempo, que es igual al flujo de vapor por el calor latente. O sea, el flujo de vapor va a cambiar durante el proceso. Va a ser máximo en la entrada y va a ser mínimo al final. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un promedio y decimos, bueno, el cubo del producto MC sub P por la temperatura final menos la inicial 95 menos 20 dividido por el tiempo de calentamiento, que serían 20. Y eso me da una estimación del flujo de calor. Y con eso, ¿cierto?, lo pongo acá y despejo el flujo de vapor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profesor, ahí se supone que como que la masa no va a cambiar en el tiempo, ¿Qué cosa? de que la masa del agua o la del estanque no va a ir cambiando a medida que se va ¿Por inyectando, qué podría cambiar? porque se va inyectando vapor, pues. Entonces se puede condensar ¿Qué dice que la está y... inyectando? Ya, Nunca se inyecta ya. vapor, nunca se inyecta vapor para calentar. Hay ocasiones especiales que sí lo vamos a hacer, pero nunca se inyecta vapor. ¿Por qué? Porque la inyección de vapor perdemos el condensado. El vapor se va a mezclar con el agua que está ahí y la vamos a perder. Y por lo tanto, esa es una operación que normalmente no se hace a no ser que sea estrictamente necesaria. ¿Ok? Sí, profesor. Y me aprovecho tu pregunta para contarle, estamos haciendo un balance de servicio, no estamos diseñando el equipo de transferencia de calor, estamos haciendo un balance de servicio. Entonces, aquí toca, en este momento, ¿cierto?, la pregunta que es, ¿y qué es lo que queremos hacer con esto? ¿De qué se trataba esto? Entonces nos vamos para acá, miramos aquí, y esto es lo que ustedes ya deberían estar haciendo, ¿cierto? Tener esta tabla donde tenemos el equipo, o el nombre de los equipos acá, el TAC, el servicio, CW, agua de enfriamiento, el flujo, el valor del flujo y la unidad de kilos por hora. Entonces esto después lo transformamos en una tabla dinámica, ¿cierto? Y decimos en la columna F, vamos a seleccionar por los equipos que usan CW, o sea, usan cooling water. Entonces nos va a salir solo el listado de los cooling water, sumamos y sabemos cuántos ciertos kilos por hora de agua de enfriamiento, y con eso podemos diseñar la torre de enfriamiento. Y después lo podemos hacer con el vapor. Vapor de baja. Sumamos todos los de vapor de baja, vamos a tener acá, ¿cierto?, todos los valores, los kilos por hora, y podemos diseñar la caldera. Esto me imagino que ustedes ya lo tienen listo. Bien, entonces, seguimos. Tenemos acá, ¿cierto?, cómo podemos calentar un proceso discontinuo, y podemos determinar el flujo de vapor en forma aproximada, y podemos determinar, ¿cierto?, el flujo de vapor en una operación continua. Entonces ahora vamos a ir a enfriar. Vamos a enfriar. ¿Sí? Y nos dice, disminuir la temperatura de un flujo de 100 metros cúbicos por hora de agua de 80 a 40 grados Celsius. Utilizando agua de enfriamiento, estimar el flujo de agua de enfriamiento en kilos por hora y su especificación. Entonces, cuando nos dicen agua de enfriamiento, nosotros sabemos que el agua de enfriamiento no la podemos producir a temperaturas más bajas que 20 grados Celsius, o estrictamente a la temperatura de bulbo húmedo del aire local más 5 grados Celsius. Y no más allá de 50 grados Celsius, porque 50 grados Celsius empieza a precipitar los carbonatos. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros vamos a tomar como criterio de diseño 40. Vamos a calentar el agua de enfriamiento de 20 a 40. Y vamos a enfriar el fluido, que es el producto, desde 80 hasta 40. Me dijeron operación continua, inmediatamente apareció en mi mente, ¿cierto?, el gráfico temperatura contra el largo del tubo.
Entonces tenemos que el Q del producto es el flujo por C sub P 80 menos 40. ¿Sí? ¿Y por qué usamos agua? ¿Por qué decidí usar agua? Porque la temperatura más baja es 40. Y 40 menos 15 grados, ¿cierto? 40 menos 20 grados, lo puedo usar, ¿cierto? Lo puedo lograr teniendo agua de enfriamiento. Si no, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Cierto? Haberle preguntado al pingüino y me habría dicho, mire, si usted quiere, ¿cierto?, tener temperaturas bajas, va a tener que usar agua fría o salmuera, un refrigerante, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, vamos a usar agua de enfriamiento y me dejan ver a alguien acá y Cristian Tello. Cristian, ¿estás ahí o no? Sí, Cristian, profe. ¿qué equipos son los que estamos viendo aquí a la derecha? ¿Son torres de enfriamiento? Con torre de enfriamiento. Aquí adentro hay un ventilador, ¿cierto? Y aquí está entrando el agua caliente. El agua a 40 grados Celsius está saliendo por abajo. El aire está entrando aquí por el lado y está subiendo. ¿Sí? Son torres de enfriamiento. Bien. Entonces, de esa manera tenemos determinado el flujo de agua de enfriamiento y tenemos hecho el balance. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No. Está bien. Esto es un regalo para la gente de los arándanos. Disminuir la temperatura a un flujo de 100 kilos por hora de arándanos de 15 milímetros de diámetro de 20 grados a menos 18, utilizando aire frío que está a menos 30 grados. Determinar el flujo de aire, flujo de refrigerante amoníaco, potencia el compresor. ¿Hay alguien de los arándanos, no? ¿No hay nadie de arándanos? No. No puede. Sí, no hay. Acá, ¿Hay alguien de arándanos, no? sí, yo. Ya, Ricardo, ¿te suena este problema? ¿Cierto? Sí. Ya. Ricardo, ¿tú me podrías decir la diferencia? Yo tengo un arándano, ¿cierto? Que tiene una correa transportadora y va a entrar al túnel de enfriamiento y se encuentra con aire que está a menos 30 grados Celsius, a una determinada velocidad. Cuando viene el mismo arándano, entra al túnel y recibe una ducha, ¿cierto?, de nitrógeno líquido. Desde el punto de vista del calor, ¿tú me podrías decir cuál es la diferencia? ¿Me puedes repetir que se cortó un poco mientras en la pregunta? Hay un arándano que viene en una correa transportadora y ingresa al túnel de refrigeración y encuentra aire a menos 30 grados Celsius a una determinada velocidad. En el mismo arándano, pero ahora entra, ¿cierto?, a el túnel y recibe una ducha de nitrógeno líquido. Desde el punto de vista de la transferencia de calor, ¿tú podrías comentar cuál es la diferencia? Desde el punto de vista de la transferencia, sería el tipo de enfriamiento entre enfriar con aire y nitrógeno por contacto. La diferencia de temperatura, diría yo principalmente. ¿Seguro? ¿Mm? Seguro. No al 100%. ¿Hay alguien más de los arándanos, no? Ricardo, profe. ¿tiene algún otro compañero por ahí? Ahí Camila habla. Camila, ¿tú me podrías decir alguna, aportar a lo que dijo Ricardo? Concuerdo con la diferencia de temperatura, pero me imagino que también el mecanismo de transferencia de calor cambia. Muy bien, pues ¿me podría decir cuál es el mecanismo cuando tenemos aire? El mecanismo Es de es conducción. convección. Sí, Y cuando sí. tenemos por el lado de afuera tenemos aire, ¿qué mecanismo es? Sería convección. Convección. Y cuando tenemos nitrógeno, Sería una conducción. tendríamos ebullición, Camila. Ebullición. Ebullición. Los dos mejores mecanismos de transferencia de calor que existen es la condensación y la ebullición. Entonces, todos los días en la mañana o en la noche, cuando ustedes acostumbran a orar, dicen, ¿cuáles son los mejores mecanismos de transferencia de calor? La convección, no, la condensación y la ebullición. Por lo tanto, desde el punto de vista del flujo del mecanismo, ¿cierto? Cuando tenemos aire es pésima la convección, porque depende de la velocidad y si le metemos mucha velocidad los arándanos se nos van a volar, ¿sí? Y
pero la ebullición del nitrógeno es muy buena. ¿Estamos? Nunca se le Sí. olvida. ¿Sí? Nunca se le olvida. Gracias, profe. Condensación del agua del orden de los 7.500 kilocalorías hora metro cuadrado grados Celsius. Ebullición del agua, ¿cierto? Del orden, sí, de 2.000, ¿sí? 2.000 kilocalorías hora metro cuadrado grados Celsius. Ya. Está bien. Entonces, este un cookie, ¿cierto? Para la arándano. Entonces, el arándano, ¿y qué le pasa al arándano? ¿Hay alguien más fuera de la mil entre los arándanos? ¿La fruta? Raro, ¿ah? Porque esta clase la estamos haciendo solamente para ellos, porque así me dijeron. Bueno, no importa que no se quieran identificar, digamos, pero ¿cuál es el punto más caliente del arándano? El punto más caliente del arándano es el centro del arándano. Sí, ese es el lugar donde dieron 18 menos 18 grados. Estamos viendo temperatura sobre el tiempo. Dice cómo la temperatura del centro del arándano empieza a bajar, hasta que alcanza la temperatura de menos 18 grados. Ese tiempo que se demora, ¿cierto? Es un proceso reciente que cuando veamos el diseño de equipo y todo lo vamos a ver y lo podemos repasar. ¿Sí? Se demora 5 minutos. Vamos a decir que se demora 5 minutos. Entonces estamos haciendo una estimación inicial, ¿cierto? Que el lugar más caliente, vamos a asumir una menos 30 grados Celsius, velocidad del aire, y un tiempo, ¿cierto? De enfriamiento 5 minutos. Recuerden que lo que estamos haciendo acá tenemos que determinar el flujo de aire, el flujo refrigerante y la potencia del compresor. Así que muchas gracias, señor Loara, ¿cierto? La pega. Entonces, ¿cuál es el flujo de calor calorías por hora? La masa del agregado por 20 menos 18, dividido por el tiempo que estimamos 5 minutos, menos las kilocalorías por hora, sería el valor promedio. Con ese valor promedio, ¿cierto? Pensando que el aire tiene que estar de menos 30, entonces el aire entra en menos 35 y sale menos 25, el promedio le da menos 30, tenemos el flujo del aire. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Algo que no lo entiendan. ¿No? ¿Gente grande lo que ya? ¿Sí? No hay. Se escucha. Camila, ¿no están? No, pero eso Disculpe, me parece profe, que se cortó un está poco. muy cortado su audio, Ya. entonces no entendemos muy bien. Sí. Les decía que, ¿cierto? Acá pusimos, ¿cierto? Que las kilocalorías por hora las estimamos como la masa del arándano por C sub P, 20 menos 18, dividido por el tiempo de enfriamiento que lo determinamos a partir de conducción transiente, 5 minutos, y con eso determinamos el Q del producto. Conociendo el Q del producto podemos determinar el flujo de aire. Eso, ¿está claro? ¿Sí? ¿Sí, profe? ¿Sí? Sí. Ya. Como conocemos el flujo de aire, ¿cierto? Ahora podemos pasar al refrigerante. Entonces, el Q del producto es igual al flujo de refrigerante que cambia de fase, cambia de multiplicar el flujo de refrigerante por calor latente, tendríamos el flujo de refrigerante. Y sabemos el Q del producto y por lo tanto podemos conocer el Q refrigerante. Para llegar a determinar la potencia del compresor tenemos que saber el flujo refrigerante, ¿cierto? Que el que determinamos acá, más el flujo refrigerante vaporizado, y para eso aplicamos la regla de la palanca. Y eso lo tenemos acá. Entonces, el diagrama de Molière. Pero no, se le corta el audio. ¿Me escuchan ahora o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Es mejor. Es mejor. Es que se va cortando de repente. Sí. Cortando de a poco. Ya. Este diagrama es el diagrama presión-entalpía. ¿A todo el mundo le queda claro? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, ahí sí es. Todo claro. ¿Me escuchan? Ya. Diagrama de Ahí. Molière, presión-entalpía con... ¿Sí? Y aquí nosotros dibujamos, ¿cierto? Nosotros vamos a dibujar el ciclo de refrigeración que está en líneas verdes. De aquí, ¿cierto? Voy a comprimir. Ya, me voy a generar un mouse para que se vea.
Entonces voy a poner la primera pelotita negra a la entrada del compresor. Ahí está. La segunda pelotita negra va a estar a la salida del compresor. Ahí está. La tercera pelotita negra va a estar a la salida del compresor. Ahí está. La cuarta pelotita negra va a estar a la salida de la banda de expansión. Y ahí está. Repito. Aquí estamos en la sesión de compresor. ¿Lo están escuchando, no? No, profe. Está cortado. También se le corta, profesor. Se corta muy... ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, pero Sí. momentáneamente, después en discursos largos se empieza a cortar. Ya. Profe, quizás si desconecta otros dispositivos en su casa que estén conectados a su red de Wi-Fi, Mira, no, usted lo que voy a hacer, estabiliza. me voy a parar al lado del Wi-Fi, ¿sí? Denme unos minutos para llegar allá y yo creo que con eso vamos a tener una mejor red. ¿O no? ¿Aló? No, mal igual. ¿Me escucha mal igual? Igual. Ah, entonces estamos mal. Bueno, eso es una explicación de por qué hay unos camiones BTR allá afuera en la casa. Ya. Pero Ahí se escucha bien, pero yo creo que mejor lo paramos nosotros cuando... O sea, le avisamos cuando... me avisan cuando empiecen a perder el audio, ¿ok? Entonces, en este Sí. diagrama de Molière, presión entalpía, yo dibujé el ciclo de refrigeración que están con las pelotitas negras, ¿sí? Entonces, decimos acá, la parte, ¿cierto?, de abajo, que va a haber una parte del líquido cuando ocurre la baja de la válvula entálpica, ¿cierto? Hay una parte que es vapor, que esto está acá, y hay una parte del líquido que está todo Se esto. está cortando mucho. Se cortó. No, se puede... ¿Me escuchan ahora? Sí. Profe, si ahora habla más lento, como que llega más Ya. la señal. Lo que está indicado con la línea verde abajo es el líquido refrigerante que se va a evaporar. Y eso es lo que aparece en el punto 3. Me permite calcular el flujo eficiente. ¿Escucha? No, profe, como que se volvió a cortar. Entonces no tenemos ninguna solución. Bueno, vean lo que se indica. Y si tienen alguna duda me preguntan, por favor. Profe, ¿Sí? con el DH en potencia del compresor se refiere a la distancia que, o sea, La diferencia entre... pero dentro de la campana. No, pues. El compresor se va por esta línea de Ah, base. sí. Esta diferencia, por eso dice el touch en esta parte, por eso tiene una flechita verde ahí. ¿Sí? Sí, lo vi. Ahí sí, gracias. ¿Verdad? ¿Ya? Profe, ¿Ok? una consulta. Dime. Es que nosotros hicimos un ciclo de refrigeración, pero dado que no teníamos los datos como en un certamen, nos costó mucho decidir las presiones a las que íbamos a trabajar. Sí, ¿y? Entonces le quería consultar cómo eso se podía decidir sin tener datos. Eso te lo quiero contestar ahora para aclarar el tema.
Pero eso está como para decidir, lo que te quiero plantear, eso está como para decidir, ¿cierto? Cuando yo estoy diseñando, y eso te lo voy a contestar enseguida, pero lo que me interesa es si conceptualmente ustedes lo entienden esto. ¿Sí? Sí. ¿Estamos claros? ¿Sí? Quizás después al ver el video se escuche más parejo. ¿Cómo? Quizás cuando suba el video se escuche más parejo. Si suprimos el video. Pero si suprimos... Profesor, Creo que no. No, después cuando lo suba al aula. Ahí quizás lo podemos ver. Ahí se ve. ¿Me escuchan mejor ahora o no? ¿Me escuchan mejor? sí. Sí, profe. A ver, probemos Sí, la profe. forma y... Voy a hacer la explicación. La ecuación número 3 que dice que el cubo del producto, que ya lo determinamos, que es igual al flujo de refrigerante por el calor latente, como conocemos el cubo del producto, puede tener el flujo de refrigerante. La ecuación número 3, donde el refrigerante corresponde a esta parte del refrigerante que se evaporó. Ahora, el flujo total que entra en el cubo está acá. El flujo de refrigerante es esto que se evapora más el flujo de refrigerante a forma de vapor, y que corresponde a este grado donde aplica la ley de la palanca, ¿sí? Y para calcular la potencia del compresor, multiplicamos esta diferencia en entalpía que está aquí por el flujo de refrigerante. ¿Escuchó nadie? ¿No se escuchó nada? Por lo menos yo, profe, escuché muy poco las primeras explicaciones. Yo tampoco escuché bien, profe. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que está puesto aquí en este diagrama? Profe, el delta H total corresponde a la entalpía dentro de la campana, que es la que puede entregar el calor latente, pues. El delta ¿Eso es? H total va desde el vapor de líquido saturado a vapor saturado, lo que está indicado ahí. Pero esa es la diferencia en entalpía, el calor latente. Pero todo refrigerante se evapora, solamente esta parte que está indicada acá es la que se evapora. Ah, ya. Esa parte es la que se puede calcular a partir de la ecuación número 3. ¿Sí? Sí, profesor. Después aplicando la regla de la palanca, ¿alguien tiene alguna duda de la regla de la palanca? ¿No? Aplicando la regla de la palanca pueden determinar, ¿cierto?, el flujo refrigerante que está vaporizado, que es esta parte que está acá. ¿Sí? Y de esa manera ustedes determinan, ¿cierto?, el flujo de refrigerante total. Y el flujo de refrigerante total multiplicado por la diferencia en entalpía tiene la potencia del compresor. ¿Cómo es, profe? No entendí lo del refrigerante. El flujo refrigerante el que sacamos con la ecuación 3. Pero eso es solamente el flujo, lo que corresponde a la línea verde. Cuando Sí. pasa la expansión hay una parte de vapor que no va a cambiar de fase, pero sí va a ser alimentada al compresor. ¿Sí? Ah, ya. Sí. Entonces, para determinar este flujo refrigerante vaporizado, aplicamos la regla de la palanca. Aquí. ¿Cierto? Ya. Medimos. Sí, profesor. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Volvemos atrás. Y nos pidieron determinar el flujo de aire, lo hicimos. Nos pidieron determinar el flujo refrigerante de amoníaco, lo hicimos. Nos pidieron determinar la potencia del compresor, lo hicimos. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor. Entonces ahora voy a contestar la pregunta que me hicieron respecto de cómo yo determino las temperaturas, ¿sí? Aquí tenemos... ¿Profe, una consulta? ¿Profe? Dime. Estamos utilizando aire a menos 30 grados. Ese tipo de aire, como de dónde se almacenan, qué equipos se almacenan, o de dónde proviene ese servicio. No, pues yo tomo aire atmosférico, lo seco, ¿cierto? Le saco todos los bichos con un filtro, EPA, y de ahí lo enfrío. Lo hago pasar por un intercambiador de calor. Ah, ya.
Pero aprovechemos lo que planteaste tú. Ya, aquí tengo algo todo negro. Sí. Le voy a cambiar el tiro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar el proceso. Vamos a poner el compresor. ¿Sí? Este compresor sirva lo que está haciendo es impulsar el aire, pero antes que el aire llegue al compresor, vamos a hacer algunas cosas. Tome el aire ambiente, ¿cierto? Tengo un compresor, un soplador, aquí lo enfrío. Tengo un cargador de calor donde lo frío y lo meto. Esto me estoy enfriando. Sí, lo estoy enfriando. Lo que estoy haciendo es un cambiador de calor donde estoy dando el amoníaco de estar saliendo. Pero no se escucha nada. Y está saliendo el amoníaco vapor. ¿Se escucha o no? ¿No? No, profe. No sé qué puedo hacer, digamos, pero frente a la pregunta que me hicieron, ¿cómo fabricaba yo aire frío? La persona que preguntó, ¿podría contestar si está mirando el diagrama? Sí, profe, ahí lo estoy viendo. ¿Tienes alguna duda? Ya, el aire va a un secado y se elimina todo el aire. El compresor, qué es lo que... ¿Cuál es la función del compresor? Ahí. Impulsar el aire a través del intercambiador de calor. Ah, ya. Se enfría y... Ah, ya sí, sí entiendo. ¿Sí? Sí, profe. Ya. A Quédate nosotros de la con planta de la ácido, respuesta. profe,
lo que hicimos fue ver el calor que le teníamos que sacar a los arándanos, y desde el calor que le teníamos que sacar a los arándanos calculamos el flujo de aire. Y a partir del flujo de aire, calculamos el flujo de refrigerante, y en consecuencia calculamos la potencia del compresor que está en el ciclo de refrigeración. ¿Sí? Profe, Dime. acá de la planta de tratamiento de gases. ¿Cómo? Nos gustaría que los dos que estamos acá de la planta de tratamiento de gases no escuchamos muy bien y nos gustaría agendar otra clase. Estoy encantado. Sí, mejor yo creo, al menos como para que quede más claro porque se corta cada rato. Pero ustedes que son de la planta de tratamiento de gases, ¿vieron el resto de la presentación o no? O sea, en la mañana ninguno pudo ir, entonces por eso nos gustaría... No, pero la agendar una clase presentación está en el extra. aula. Ah, sí, la presentación sí, el miércoles. El miércoles tuvimos clases con la presentación. No, esta presentación está en el aula, y no es la presentación del miércoles, es la presentación donde voy a ir al tiro al tema que me estás planteando tú. Ya. Voy a ir al transporte de gas, ¿cierto? Yo tengo que diseñar un compresor para transportar gas, ¿sí? Ahí están las ecuaciones para calcular la potencia, ¿no? Pero, ¿cómo calculo yo la ida de presión a través de... Tengo un empacado y está subiendo el gas y va a tener una pérdida de presión, ¿cierto? Que está asociada al roce. ¿Cómo lo determino? Creo que no se escucha mucho. Bueno, en realidad yo no... Fuera de ustedes, ¿quién más está? La gente de la Arándano, ¿cómo escucha? Más o menos también, profe. Más o menos. Bueno, yo lo que les recomiendo es que efectivamente lean miren esta presentación que está en el aula, y que no es la presentación del día miércoles, ni la del día lunes, por eso. Es la presentación, pero que yo le agregué mucha más información. Y agendamos otra clase para que se escuche mejor, ¿o no? Sí, pero si no, yo les sugiero que lean la Sí, entramos, la tarea es leer la presentación antes de entrar. Ya, yo... Hoy día a la mañana la cosa funcionó. Yo lo que les sugiero es que podríamos tener una clase el lunes. No sé a qué hora pueden ustedes. Vamos a conversarlo y le enviamos un correo a Irene. Ya, hagámoslo así, pero yo les sugiero que hagan las dos cosas que les dije. Lean estos dos documentos, este documento y el documento de las reglas de estimación que está en el aula. Y Irene, ¿ya? Okay, Ya, muchas gracias, profe. Profe, Chao, profe. una Muchas consulta. gracias igual. Dime. En la mañana fue el grupo de congelamiento. No. No. Ya. Es que era para ver el video, si es que habían estado ahí. Pero la clase yo ahora voy a terminar, y la clase de la mañana está en el Google Drive, así que yo lo que les sugiero es que miren bien esta presentación y podamos conversar después. ¿Sí? Sí, gracias, Ya. profe. Chao.